A manera de comentarios y de preguntas, hay algunas interrogantes que nos gustaría que nos ilustrara. La primera sería cómo es y se testifica que el templo donde están los restos de Cuauhtémoc es un templo franciscano construido por Fray Toribio de Benavente. Otra pregunta también sería, ¿cuáles son las pruebas científicas y otras pruebas irrefutables que esos son los restos del abuelo Cuauhtémoc? Y una más, ¿cómo nace esa celebración del 22 y 23 de febrero cada año en Ixcatiopan, que es un evento que ya se ha estado trabajando año con año e incluso se ha internacionalizado? Y la cuarta, maestro, oficialmente, ¿qué aporte está haciendo la voz oficial tanto y quienes no les interesa o no les conviene que esto salga a la luz? Porque esto es un símbolo de identidad nacional, es un símbolo que aporta el rescate de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. ¿Qué nos podría decir al respecto, maestro? Brevemente, gracias por las preguntas que han hecho, muy interesantes todas. Primeramente, acerca del templo de la Asunción, que es de orden franciscano. Recordemos un poquito que las vicarías de las misiones se repartieron el territorio para cristianizar. Algunas, los franciscanos llegaron al centro y recorrieron una región y ahí la llenaron, disculpen la expresión, de conventos y de monasterios para la formación, siguiendo la tradición que ellos traían, ¿verdad?, de la encomienda y también el convento, para adoctrinar, volver cristianos a los indios. Ese es el primero. Entonces, a partir de eso, resulta de que esa región no era franciscana. Y resulta de que en esa región de la montaña de Chontalcuatlán, el templo de la Asunción es exactamente de corte franciscano. Como dije anteriormente, en el frontispicio en la fachada principal, tiene el cordón franciscano que habla de la Orden de San Francisco. Y luego está coronado por dos, o mejor dicho, ese cordón, el cuadrángulo, está guarnecido o guarecido por dos ángeles que hablan de la Anunciación. Y después, en la parte superior, habla el ojo de buey, la mirilla que ilumina el coro. El otro factor, la puerta porcíncula, donde curiosamente en la piedra clave, en la dovela clave, está esgrafiado o esculpido un gallo, el gallo que le cantó a San Pedro. Entonces y por supuesto, no tiene torre. Las torres llegaron hasta 100 y tantos años después, porque no estaban autorizados, solamente podían tener espadaña, que es un murete con orificios donde se colocaba la campana. Ahora tiene torre, pero esa fue hecha después con otro estilo arquitectónico y fue adosado. Curiosamente, hay un problema arquitectónico ahí porque la torre está jalando a la construcción, que es de otra época, de otro tiempo y de otros materiales. Entonces, esa es una prueba irrefutable. Resulta de que en esa zona estuvieron otra orden religiosa, la de los agustinos. Y curiosamente la de la Asunción es la única del territorio agustino que es franciscana. ¿Por qué? Porque fue Toribio de Benavente el que la levantó, de orden de San Francisco. Esa es una prueba irrefutable de que realmente fue él. Tan es así que Antropología hizo las calas, porque antiguamente estaba repillado todo aplanado y no se veían el frontispicio, por así decirlo, la fachada principal, no se veían ni los angelitos ni el cordón de San Francisco. Cada una de ellas fueron extraídas separando el revoque, y que curiosamente en la piedra clave está la fecha de la construcción de ese templo. Entonces, esa es una prueba irrefutable de que efectivamente fue hecho por la Orden de San Francisco y por el personaje que antes mencionamos. Segundo, se hicieron pruebas, claro, se han hecho múltiples pruebas, se han hecho, inclusive se enviaron pruebas a las universidades de Estados Unidos
y científicos vinieron mediante el carbono 14, mediante los isótopos radiactivos, para ver si realmente tenían la antigüedad que decían tener y que que correspondían a las fechas y correspondían a los materiales señalados, y obviamente las pruebas salieron positivas. No solo eso, el hueso que antes mencioné del talón de nuestro señor Cuauhtémoc, que acusaba haber sido quemado estando el personaje en vida, fue enviado a Alemania y salió positivo. Entonces, ha habido pruebas científicas que prueban lo que la tradición oral relata de nuestra historia. Eso es. Segundo, ha habido humanistas, como ya lo mencioné, como el mismísimo Diego Rivera, anatomista, artista plástico, estudioso de nuestras culturas, porque no es un improvisado cualquiera, y curiosamente él fue el que hizo el mausoleo de mármol, donde él unió casi todas las pruebas, todos los huesos que aún se conservan, para darle la ergonometría, la altura, dando un resultado de 1,98 m de estatura, ¿verdad? Entonces, es otra prueba más por un hombre calificado, por un hombre que conoce la anatomía humana y más la anatomía del mexicano y sobre todo del indígena, porque él fue un indigenista amante de nuestra cultura, conocedor de ella, ¿verdad? Todos sus modelos lo hemos visto en los museos, lo hemos visto en los murales, en la plástica, donde una de las asignaturas para estudiar arte es la anatomía humana. Entonces, son muchas de las pruebas, y hay más que no quisiera decir porque a lo largo todas se han puesto esperando que salgan negativas, pero cuando salen positivas, inmediatamente el gobierno o los que nos desgobiernan, los que no quieren que nuestra cultura salga a flote y salga adelante, entonces los descalifican, los archivan en el archivo muerto y los olvidan. Pero nosotros, nuestra tradición no la podemos olvidar. Tan es así que quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que nace la ceremonia? Resulta de que corría el año 79, 80, por ahí así. Y entonces nosotros, amantes de la tradición, estábamos por celebrar un 28 de febrero la muerte de Cuauhtémoc. Y resulta de que la maestra Estrellita Newman, como era rebelde y era audaz y era crítica, estando platicando en una reunión después de un Tlactocan, dijo, ¿saben qué? Nos estábamos poniendo de acuerdo para ir al 28 a celebrar la muerte de Cuauhtémoc. Y entonces a ella se le ocurrió, oigan, yo siento que está muy feo esto, dijo así, textualmente. Yo siento que somos una partida de traidores y somos renegados. Entonces, ¿por qué, maestra? Resulta de que estamos festejando, el 28 pareciera que vamos a festejar su muerte de Cuauhtémoc. Y no hay que festejar su muerte, hay que festejar su nacimiento. Y todos, no, pues sí es cierto, de veras, hay lógica. Y aseveró, pero hay que festejarlo donde nació. Y todos, ¿y dónde nació? Pues en Ixcatiopan. ¿Y cuándo nació? El 23 de febrero. En vez de irnos al 28 a celebrar su muerte, vámonos el 23 a celebrar su nacimiento. ¿Y dónde? A Ixcatiopan. ¿Y dónde queda Ixcatiopan? En la Sierra de Chontalcuatlan, arriba, a 1 hora de Ixcatiopan, de Taxco de Alarcón. Yo tengo amigos y yo he ido allá y yo hablé con el doctor Salvador Rodríguez Juárez y está de acuerdo. Y mejor vamos allá. ¿Ok? ¿No son mexicas? Y entonces dije, pues sí, pues entonces hay que ir. Y entonces éramos 8 personas. Por primera vez llegamos a Ixcatiopan. Y el pueblito todavía, las calles eran de terracería. Corría un riachuelito donde todos vertían su drenaje por ahí. Había unos puercos de este tamaño así, que la mitad del puerco era cabeza y la mitad puerco. Y entonces, muy raro, una raza muy rara de puerquitos que andaban en la calle. Los muros eran de organillos, muy pobrecito el lugar. La carretera, había un camioncito que subía a las 6 de la mañana
y subía a las 6 de la tarde de Alarcón, de Taxco de Alarcón, y bajaba a las 6 de la mañana del otro día. Porque era una brecha que apenas cabía un camión. Bien, llegamos, hicimos la ceremonia, nos vieron raros, nos vieron extraños, y no nos hicieron caso, al fin y al cabo, extraños. Así lo hicimos durante casi 10 años, hasta que un día, una señora que se dijo ser de la cofradía de Santa María de la Asunción, se acercó a nosotros y nos dijo: oigan, vemos que vienen ustedes cada año, ¿nos permiten regalarles un cafecito? Nosotros dijimos: maravilloso, que a todo dar, ¿verdad? Y ahí se empezó a involucrar primero la cofradía de la Virgen de la Asunción. 5 años después, 15 años después de empezar a hacer el festival homenaje a Cuauhtémoc, para eso entonces ya no íbamos 8, ya íbamos 30, 40, ya llevábamos 2 autobuses, 80 personas, 80 haciendo el ceremonial. Obviamente llevamos los tlacacuatzin, los voladores de Papantla, para que bajaran la energía. En ese entonces el maestro Carlitos López Ávila, uno de nuestros jefes, soltábamos una águila viva para otra vez repoblar la sierra de Chontalcuatlán, que hay una anécdota muy bonita y muy curiosa al respecto. Si en otra oportunidad la contaré. Total, 15 años después, el gobierno, es decir, el presidente municipal, se acerca y nos dice: vemos que se quedan aquí con cartones en el jardín, mejor vayan al Palacio Municipal. Estaba en construcción el nuevo Palacio Municipal, no tenía ventanas, estaba en obra negra, y adentro había arena, grava y bultos de cemento. Y fuimos, pues gracias, muy amable, presidente municipal. Estando ahí, resultó peor, porque entraba un frío helado, levantaba la arena, y salimos en la mañana todos cenizos y todos papazoltic. Mejor decidimos renunciar. Después de 18 años nos ofreció la escuela primaria, y después la escuela secundaria, y más adelante el CONALEP. Pero sí resulta, allá hay que mencionarlo, el profesor Edilberto Morales, junto con su familia, que es mexicanista y defensor de nuestra cultura, nos ofreció su casa primero para llegar, y a medida que íbamos creciendo nos ofrecía las casas de sus familiares y de todas sus casas. No sé cómo le hacía, nos dejaba abiertas las puertas para que nosotros, extraños totales, nos durmiéramos, nos dejaba su casa totalmente. Es maravilloso el profesor Edilberto Morales, mexicanista. Mis respetos, mi admiración para él, mi cariño, porque todo, a partir desde 79, 80 hasta la fecha, nos ha recibido cariñosamente en todas sus casas. Nos ofrece hasta 5, 6, 7, 8 casas de toda su familia para estar esos 2 días celebrando a Cuauhtémoc. Entonces fue así como nació. Curiosamente, ahora ya no cabemos. Ahora, curiosamente, las calles ya están adoquinadas, o mejor dicho, empedradas con piedra de mármol, con mosaicos bonitos de mármol negro y de colores, y ya no está la brecha que salía a Taxco, sino ya es una carretera oficial, bien federal, donde se puede circular y transitar cómodamente y seguramente. Y ya está la otra carretera que va a Chilpancingo. Entonces esto ha crecido, y bien dice usted, ha crecido a nivel internacional, porque nosotros en nuestra confederación hemos hecho labor allende de nuestras fronteras, sobre todo en California, en Texas, en Arizona, Nuevo México, en Chicago, Illinois, en Nueva York, y todos los calpulis que nosotros hacemos actividades culturales de lengua náhuatl, filosofía, danza, etcétera, etcétera, los hemos comprometido a venir. ¿Y sabe qué? Han cumplido. Hemos hecho carreras de relevos nativos desde México, Ixcatiopan, a las 6 de la mañana encender el fuego, viene corriendo todo hasta Taxco, Cuernavaca, Taxco, y después Taxco, Ixcatiopan, a llegar a las 10:30 de la noche. Año con año. Ahora hay una carrera que Salvador Pérez de Camino Rojo hace una carrera maravillosa que sale desde la laguna de Términos, y ahora desde Chetumal, trayendo el fuego y siguiendo la ruta que antes mencioné de todos los pueblos para traer el fuego de la mexicanidad y llegar a Mexico Tenochtitlan, en el centro histórico,
encender el fuego, venirse a Cuauhnáhuac, Cuernavaca y después Taxco y después llegar a Ixcatiopan exactamente a las 22:30 horas. Entonces, esto ha tenido una repercusión nacional e internacional, ¿verdad? Que esto ya no lo detiene nadie. Por eso es que dije hace un momento, no nos importa si el gobierno reconoce, no nos interesa. Lo que nos interesa es nuestro pueblo, lo que piense nuestro pueblo, nuestra comunidad. Y entonces esto ha tenido repercusiones a nivel internacional. Hemos invitado a organismos de difusión cultural como el canal, en ese entonces el Canal 9 con el señor Esponda, donde hizo un documental acerca de los restos de Cuauhtémoc. Hemos invitado a documentales como National Geographic Society, hemos invitado para que hagan documentales la revista, por ejemplo, México Desconocido. Ahí está, en los años 80 hizo un título que se llamó La Ruta de Cuauhtémoc. Entonces, esto ha cobrado, se han hecho reportajes, se han hecho muchos documentales al respecto de la efigie, de los restos del pueblo de Ixcatiopan, de la tradición de Cuauhtémoc, y esto ya no lo para nadie. Muchas gracias, maestro, por todas estas dudas. Yo creo que muchas personas que vean estas palabras de usted van a trascender y se van a arraigar en la conciencia de los mexicanos. Ojalá y así sea, o que así sea, que sus palabras sean un rezo para que así sea, porque así tiene que ser, y seguimos ese mandato y ese designio de la consigna de Cuauhtémoc, cuando dice Totonal Yeo Sepa Tlahuia, nuestro sol nos volverá a alumbrar otra vez. Así es, que se cumpla. Muchas gracias.